Em, bueno, nosotros hemos ya denunciado públicamente la alterna, digamos, el pacto de gobernabilidad que nosotros vemos que hay por parte de las dos doctrinas o las dos corrientes políticas que gobiernan la Argentina desde la última dictadura militar para acá. Cuando hablo del pacto de gobernabilidad entre las dos corrientes políticas, me refiero a la corriente progresista keynesiana y a la corriente ortodoxa liberal. Entonces, desde la última dictadura militar para acá, que todos sabemos que fue atrozmente liberal, a través de la dictadura se instaló a fuerza de tortura, eh, desaparición y muerte, el liberalismo ortodoxo. A partir de ahí nos metieron adentro del FMI, a partir de ahí privatizaron todo, todas las empresas del Estado, y destruyeron el proyecto industrialista. A partir de ahí, la Argentina se transformó en un modelo netamente exportador, con una economía financiera, este, y con todo el aparato productivo, con todas las empresas del Estado en manos privadas, acumulando o generando desocupación en cantidades industriales. Entonces, ese modelo se instaló en la dictadura y recuperada la democracia, lo que asistimos es a una alternancia de gobiernos keynesianos progresistas y de gobiernos liberales que continúan o continúan la profundización de ese modelo liberal como estamos viviendo hoy con Milei. Pero hace años que nosotros decimos, se recuperó la democracia, pero en realidad no se recuperó el proyecto de liberación que alcanzamos con Juan Perón y que con la tendencia revolucionaria de la década del 70 lo que se proponía era profundizar ese proyecto. ¿Sí? Eso nunca más volvió a ponerse en la escena política argentina. Lo que apareció a partir de la vuelta de la democracia son gobiernos keynesianos de la mano de Alfonsín, le continúa en la misma doctrina keynesiana Néstor, Cristina, Alberto, ¿sí? Me estoy refiriendo a los gobiernos de línea keynesiana progresista, alternando con gobiernos de la ortodoxia liberal, ¿sí? Los fundamentalistas del capital, los que vienen a privatizar, a endeudar y a masacrar al pueblo, de la mano de Menem en primer lugar, ¿sí? Me estoy refiriendo después de la dictadura militar. Menem, continuando la línea de Martínez de Oz fuertemente, después le sigue De la Rúa, Duhalde, después le continúa en la misma línea Macri, y ahora lo que vivimos con Milei, ¿no? Entonces, lo que vemos desde el 83 para acá es una alternancia liberal keynesiana, donde hay un pacto de gobernabilidad de la colonia y donde todos los gobiernos respetan las privatizaciones y la desocupación crónica. Porque si vos agarrás la estadística que hicimos desde Social 21, hay un colchón de desocupados crónicos que se sostiene desde las privatizaciones salvajes de Menem en el 94. Recordemos que en el 94, con la reforma del Estado, Menem privatiza, genera despidos masivos y en solo un año genera 1.500.000 desocupados. Automáticamente ese millón de desocupados se transforman en beneficiarios de planes sociales. Y los planes sociales, que no los inventó ni Menem, ni Alfonsín, ni la Chiche Dualde, no, los planes sociales es un invento del Banco Mundial para contener
la pobreza, para contener el estallido y que no se caigan las privatizaciones de Menem, que se sostengan con consenso político. Y la realidad es que si vos analizás año por año, gobierno tras gobierno, ese modelo de privatización y desocupación no se revirtió, al contrario, se acumuló, es decir, se profundizó, porque hoy alcanzamos el 10% de desocupados, ¿sí? Tenemos 10% de desocupados, tenemos 13% de planes sociales y tenemos el 40% es un montón de precarización laboral, es decir, de trabajo negro, ¿sí? Entonces, si sumas el 40% de precarización laboral más el 10% de desocupados, ahí ya tenés 50, más el 13% de planes sociales, ahí ya tenés 63. Entonces, el 63% de la población está en la lona total. O está desocupada y no sabe qué carajo hacer con su vida, o está sobreviviendo con un plan social, o está siendo explotado por algún negrero que le precarizó todos sus derechos. Entonces, si vos tenés el 63% de la población en esta condición, claramente no es una medida que lo instaló un gobierno. Es una acumulación de años y años de gobiernos que son coherentes a ese modelo de privatizaciones y desocupación que ¿quién conduce en este país? La embajada norteamericana. Entonces, hay un proyecto de gobernabilidad de la colonia que conduce la embajada norteamericana, que es quien domina la región, porque muchos me van a decir, no, pero los británicos, por supuesto, en realidad es un entente de embajada norteamericana, embajada británica y embajada israelí, que hoy tiene fuerte presencia geopolítica en nuestro país. Pero la que conduce políticamente la Argentina es la embajada norteamericana. Y tanto los gobiernos keynesianos progresistas como los gobiernos liberales ortodoxos siempre se han sentado a negociar esa gobernabilidad con el que conduce, con el mandante, que es la embajada norteamericana. Entonces, esa coyuntura, que no es una coyuntura de hace 6 meses, es una coyuntura que se viene sosteniendo hace 40 años, es lo que hay que transformar, es lo que hay que cambiar. Y nosotros no creemos que los que son responsables de este desastre al que hemos llegado con un Milei en la Casa de Gobierno, no creemos que los responsables de este desastre sean los artífices de la solución. No, para nosotros necesitamos esclarecer al pueblo sobre este tema, sobre este laberinto en el que estamos inmersos, para que emerja del profundo de nuestro pueblo un proyecto de liberación encarnado en personas honestas, patriotas y valientes. Pero se necesita un cambio profundo, un cambio contundente y un cambio real. Y eso significa un proyecto de liberación, en primer lugar, y eso también significa nuevos dirigentes. Y los dirigentes no tienen que ser esas personas a las cuales vos no podés acceder. Tienen que ser personas de carne y hueso como existía antes. Antes, en los 70, nuestros abuelos nos cuentan que antes, en los 70, en los 60, los compañeros asumían cargos políticos como puestos de lucha. Y si vos había algo que no estabas de acuerdo con ese compañero que estaba traicionando a su mandato de base o que estaba este, pifiándole, podías ir hasta la casa y decirle, che, hermano, ¿qué carajo votaste en el Congreso? Era gente a la cual vos podías hablarle. Sin embargo, ahora viven todos en countries, o viven en Puerto Madero, o viven en Las Cañitas, y en realidad este, son políticos profesionales, como nosotros le llamamos, que ahora Milei lo denomina la casta y medio que nos quemó esa denominación, pero en realidad
tanto Milei como la Bullrich, como todos, son políticos profesionales que han hecho de la política una profesión de la cual servirse. Esa famosa carrera política este, es es lo que nosotros repudiamos, ¿no? La política tiene que ser una herramienta de transformación de nuestro pueblo. Vos con la política tenés que al desocupado darle trabajo, al sin techo darle casa, al hambriento darle comida, al enfermo darle salud, al analfabeto darle educación. Bueno, nosotros, si ustedes ven las estadísticas de los problemas que acumula nuestra sociedad, estamos eh, complicadísimos. Podríamos decir que hace 40 años venimos acumulando desocupados, venimos acumulando déficit habitacional, venimos acumulando enfermos, venimos acumulando la decadencia de la educación. Entonces, la política no está dando resultados porque justamente no están transformando, no están usando la política para transformar, están usando la política para servirse, para volverse ricos, para volverse una clase, para pasarse de bando y ser la clase alta de la cual se olvida del pobre. Entonces, esto así para nosotros no va más. A Milei ya lo hemos caracterizado como un buche del servicio de inteligencias del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, que viene acá a destruir el Estado argentino, dicho por él mismo, entonces no es ninguna novedad, pero no es un político, ni siquiera lo podemos catalogar como político profesional. Le importa un carajo su futuro político, le importa un carajo su prestigio político. El tipo opera bien al estilo de un servicio de inteligencia, opera de modo hasta kamikaze, ¿no? Se pretende inmolar eh, en, eh, para cumplir su misión de guerra, que es la destrucción del Estado argentino y el vaciamiento del pueblo trabajador. Entonces, hay que comprender que el problema, y cierro con esto y doy la palabra, hay que comprender que el problema es geopolítico, es geopolítico. El que conduce hoy es la embajada norteamericana. No, sería muy inocente nosotros creer que la interna peronista es real. Nosotros podemos entender, tan boludos somos que vamos a creer que el Golden Boy de Kisilov, el Golden Boy de Kisilov, que es el Golden Boy de Cristina, ¿no? ¿Podemos creer que haya roto con Cristina? ¿De verdad somos tan inocentes? No podemos ver, no podemos ver el conflicto geopolítico, que en realidad las que operan acá son las embajadas y que en realidad los políticos profesionales juegan en función de lo que mandan las embajadas. Nosotros lo que vemos, la lectura que hacemos es que son inteligentes, no son boludos, a lo sumo son hijos de puta, pero de boludo no tienen un pelo. Lo que están haciendo es poniendo un huevo en cada canasta. Un huevo en cada canasta, en cada embajada. Entonces, simulan una fractura, simulan una interna peronista, pero en realidad están Axel haciendo diplomacia en la embajada china. Si ustedes ven, si siguen la agenda de Axel, se viene reuniendo en la embajada china hace rato. De hecho, el canal Magdalena es el brazo logístico del proyecto de la Ruta Marítima de la Seda, que es el megaproyecto de los chinos para apropiarse de los comercios exterior de la patria grande, en donde China todavía no tiene un pie fuerte, porque en la patria grande, en Latinoamérica, mandan los yanquis todavía. Los chinos recién ahora están metiendo guita, haciendo inversiones, pero todavía mandan los yanquis. Entonces, la Ruta Marítima de la Seda, que es el megaproyecto para que los chinos empiecen a apropiarse de los mercados internos de nuestro continente, es, digamos, lo que fundamenta el proyecto de Canal Magdalena, por ejemplo.
Y eso es la agenda de Axel, ¿sí? La agenda de Axel. Entonces, Axel con un huevo en la embajada china. Y después Máximo Kirchner con un huevo en la embajada norteamericana. Cristina se reunió el año pasado con Laura Richardson. Y Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Norteamérica, del Pentágono, dijo que el alimento, la energía, el petróleo, el agua de Argentina son asuntos de Estado norteamericano. Y Cristina acepta eso, es respetuosa con eso. Porque Cristina dice que el capitalismo es el mejor sistema de producción de bienes y servicios, y Cristina cree en las inversiones extranjeras directas. ¿Sí? Entonces, por eso Cristina no cree en el Estado empresario argentino de Perón, de Mosconi, Irigoyen, de Rosas, de San Martín. No cree en el Estado empresario argentino. Ella cree en las inversiones extranjeras directas. Por eso le cede Vaca Muerta a Chevron, a Estados Unidos. Y no se la cede, a PDVSA de Venezuela. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando estaba la disyuntiva entre darle la explotación de Vaca Muerta a Chevron, a los yanquis, o a la revolución bolivariana del negro Chávez, a PDVSA. Y Cristina se lo dio a Chevron. Entonces, hay un respeto, hay un reconocimiento de la conducción geopolítica de Estados Unidos en nuestro país por parte de los políticos profesionales, y no son boludos. Por eso Máximo se sienta en la embajada norteamericana, Axel se sienta en la embajada china, porque no saben quién va a ganar. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. No sabemos quién va a quedar culo para arriba, si los chinos o los yanquis. Por eso estos políticos hacen buenas migas, tanto con los chinos y tanto como con los yanquis. Pero nadie dice esto, nadie tiene los huevos ni los ovarios para denunciar este conflicto geopolítico, y cómo los políticos profesionales vernáculos se manejan en nuestro país, porque son todos fichas de ajedrez de un tablero que no manejan, que maneja el embajador, que maneja Mark Stanley. Por eso nosotros somos muy duros con esta lectura, porque necesitamos que nuestro pueblo despabile, necesitamos perder la inocencia, necesitamos comprender que en la Argentina necesitamos recuperar el proyecto de liberación. No vamos a salir de este laberinto si no recuperamos la potencia del Estado empresario, si no recuperamos la nacionalización del comercio exterior y la reconstrucción de nuestra flota mercante, si no recuperamos la nacionalización de la banca. Esto no lo va a hacer ni Cristina ni Axel, porque no creen en eso, porque creen que la Argentina se tiene que alinear geopolíticamente con los países imperialistas, porque son eso. Entonces, nos dolerá, nos sentiremos estafados o nos sentiremos, no sé, bueno, habrá que madurarlo, habrá que masticarlo. Y yo soy militante de un proyecto de liberación. Yo soy la continuidad de la tendencia revolucionaria de la década del 70, de los 30.000. Juan Perón ganó las elecciones en el 46. En el 47 crea Somisa. En el 48 crea el astillero Río Santiago. En el 49 crea IAME y la CONEA. En el 50 crea la nueva constitución. Y después, en el 74, alcanzamos el pleno empleo, el 0% de desocupación. Y en un año, aumentamos el 30% del Producto Bruto Interno. El 30% del Producto Bruto Interno en solo un año. Y le tocamos el orto a los yanquis, forzando a la Ford norteamericana, a que exporte Falcons a la Cuba bloqueada por los yanquis. Entonces violamos el bloqueo de los yanquis forzando a la Ford
a venderle Falcons a la Cuba de Fidel. Entonces, eso es la Argentina, eso es el peronismo. En, en el 74, en el tercer gobierno de Perón, Perón ordena al Rengo Robledo, al ministro de Defensa, a que nombre directores obreros en los directorios ejecutivos de las empresas del Estado. A eso llegamos, compañeros, porque Perón logró transformar al obrero en un sujeto político y el argumento era lo más revolucionario, porque Perón decía, si el trabajador es el que produce la riqueza, ¿cómo no va a ser parte de la administración de la misma? Entonces, si somos el factotum de la riqueza, tenemos que ser los que direccionen esa riqueza. Y con ese argumento, nosotros logramos tener directores obreros en los directorios ejecutivos de las empresas del Estado. Y poco tardó para que el argumento se traslade a las asambleas de trabajadores de empresas privadas. Propulsora de acá de Ensenada, por ejemplo, dijeron, bueno, si ese argumento es válido para la empresa del Estado, también debe serlo para la empresa privada. Somos los trabajadores, los productores de la riqueza. Queremos estar adentro del directorio. Queremos saber cuál es el costo de producción de esta empresa. Queremos conocer las estructuras de costo, queremos conocer los márgenes de ganancia, queremos conocer cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los balances económicos. Bueno, eso es recontra revolucionario. Juan Perón corriendo por izquierda a la JP. Es revolucionario. ¿Qué más hizo Juan Perón? Nombró agregados obreros en las embajadas argentinas. Nosotros teníamos al Forro de Scioli en la embajada argentina en Brasil. Al Forro de Scioli. Y así como Scioli, porque Scioli es un ejemplo de lo chanta que son los políticos profesionales. Pero hay varios ejemplos. Hay varios como Scioli. Hay varios Sciolis adentro del PJ. Entonces, pero eso no es peronismo. Eso no es peronismo. Perón nombró agregados obreros en las embajadas argentinas. Entonces, el obrero, la masa obrera, el pueblo trabajador, se había transformado en un sujeto político que tomaba decisiones en nuestro país y que comprendía que si el salario del obrero es apenas una partecita del costo dentro de la estructura del precio de los productos, que la ganancia que la ganancia del empresario era indebida. Era indebida. ¿Por qué? Porque era demasiada la plusvalía que se choreaban de los trabajadores. Bueno, esa noción, esa conciencia se había logrado porque la información es poder y Juan Perón permitió que esa información se democratice. Entonces todos los obreros en las asambleas generales tenían la información de la estructura de costo de la empresa, de cuáles eran los márgenes de ganancia, de cuáles eran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, años luz estamos del verdadero peronismo. ¿Por qué? Porque estos chantas nos quieren hacer creer que el peronismo es el PJ, y en realidad no. A los mejores peronistas se los llevó la dictadura. A los 30.000 se los llevaron porque encarnaban esta conciencia, esta noción de producir desde la empresa del Estado para socializar los medios de producción. Y que encima, como esa propiedad es social, debe estar conducida, debe estar dirigida por trabajadores también. Entonces, a eso hay que volver, a eso hay que volver. Y eso no va. Bueno, se acaba de cortar la luz. Me parece que los servicios están operando. Así que ya doy la palabra, pero eso no está dentro de este esquema de colonia, digamos, este,
de proyecto de colonia que los políticos sostienen. Entonces, más que utópico es creer que en el PJ se va a producir algún cambio, compañeros. Cuando nosotros nos dicen que nuestro proyecto de liberación es utópico, y nosotros nos cagamos de risa porque decimos, creemos que más utópico es creer que en el PJ se va a producir algún cambio. Es más utópico creer que los responsables de este desastre sean los responsables de la solución. Entonces, bueno, perdonen por herir susceptibilidades, por los malos modales, pero bueno, creemos que estamos en una situación crítica y hay que dejarse hinchar las bolas con los buenos modales porque nunca pasó nada en este país con buenos modales. Entonces, tenemos que, a calzón quitado, debatir entre los compañeros porque estamos por perder la Argentina. Entonces, las cosas así, sin pelos en la lengua, al que le cae bien, al que no, lo lamento, pido disculpas, pero nosotros hablamos las cosas así, de frente y de verdad, con la verdad siempre en la mano. Bueno, compañeros, cedo la palabra. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Si me permiten, le quiero pasar la palabra a Zulma para que coordine el siguiente momento de la charla, pero me gustaría pedirle por favor a los compañeros que si tienen preguntas para hacer, que las preguntas sean breves y si tienen también comentarios, que sean breves para que todos puedan participar. Así que, dicho esto, por favor, Zulma, si querés continuar, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahí estamos para dar la palabra a las compas y les compas o los compas que quieran preguntar. Bueno, ya subieron varias manos. La primera que he visto es Alejandro o Alejandra. Alejandro, adelante, por favor. Gracias, compañera, por la palabra. Bueno, mi pregunta es para Bárbara, pero bueno, se puede hacer extensiva a todos los compañeros de Social 21 que hace tiempo vienen militando y vienen, bueno, están bajo esta causa, que es que, a ver, ¿cómo podemos ¿no? Incidir materialmente ante esta realidad partidocrática adversa, Bárbara, que vos mencionabas, ¿no? Más teniendo en cuenta de que en nuestra Constitución, vos, Bárbara, sos abogada recientemente recibida y lo entendés mejor que yo, adoptamos un sistema republicano democrático liberal importado de Gran Bretaña, ¿no? Y, digamos, a ver, institutariamente y culturalmente, la población en general está acostumbrada a caer en la trampa de la delegación. De, bueno, yo no me ocupo, yo no participo, total, yo lo delego en los representantes, que, bueno, tienen como institución intermedia estos partidos políticos que están totalmente tomados por intereses foráneos, ¿no? Entonces, coincido con el análisis, pero sí me gustaría que se pueda bajar a tierra y dejar en claro para el resto también de los compañeros, de qué manera, digamos, para un poco reducir esto que hablabas de la utopía, de qué manera concretamente podemos incidir en cambios materiales desde este espacio, ¿no? Eso, básicamente. Bárbara, ¿querés Eh, contestar? sí, primero una aclaración, compañeros, no soy abogada, soy docente de la escuela pública, así que no, tal vez lo habrán confundido por alguna imagen ahí que publiqué, pero no, no soy yo la abogada, es mi madre, no yo. Em, Después, sí, por supuesto que esto no es fácil. La variable facilidad no existe en nuestro vocabulario. Si vamos a nosotros analizar nuestra acción política en función de la facilidad o la dificultad, bueno, no, arrancamos mal, digamos. No, no, no podemos pensarlo. Esto es difícil, partamos de esa base. A nosotros nos mataron toda una generación
que ya renegaba del capitalismo y que había creado otra forma de organización de la producción de bienes y servicios, que eran las sociedades y corporaciones del Estado, que es la forma argentina, ágil y potente de la propiedad social de los medios de producción, y que nacen este, con voluntad soberana de renegar del capitalismo y de negar el afán de lucro como la única razón de la empresa o la única razón de la actividad industrial, financiera, comercial. Ahí vino la luz. Buenísimo, me voy a sacar este reflector que tengo en el ojo, me está matando. Entonces, acá está, gracias. Entonces, este, nacen las sociedades y corporaciones del Estado antagónicas al capital privado, ¿sí? Y el día que Rodolfo Ortega Peña, él sí era abogado, miembro de la tendencia revolucionaria de la década del 70, presenta este proyecto de ley para crear las sociedades y corporaciones del Estado, que lo que hacen es darle una escala más grande a la sociedad del Estado. Le da las mismas libertades y la misma agilidad que tienen las sociedades anónimas de integrarse verticalmente en el sentido de la cadena del valor y de asociarse políticamente con otras sociedades del Estado semejantes del mismo plano de actividad. Entonces, esos proyectos de ley nos permitían a nosotros asociarnos a otras sociedades del Estado, inclusive de otros países de nuestra patria grande, y conformar corporaciones del Estado para dominar todo el plano de una actividad. Por ejemplo, me estoy refiriendo a lo que Chávez llamó como Gran Nacional, la Gran Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, una gran corporación del Estado de hidrocarburos que integre dentro de la estructura empresaria a YPF, a ANCAP del Uruguay, a YPF de Bolivia, a Pemex de México, a PDVSA de Venezuela, y nosotros desde ahí imponer condiciones, fijar precio, y bueno, repatriar lo que hoy se va, ¿no? En términos de, de, ¿cómo es? De modelos exportadores, extractivistas. Poder nosotros abastecernos de nuestros propios recursos, así con todo. Tomé el petróleo como ejemplo, pero se puede pensar también en el acero, se puede pensar en un servicio, se puede pensar en el transporte de ultramar, por ejemplo. Se puede pensar en la industria de la defensa, se puede pensar en la industria alimenticia. Es decir, en Latinoamérica tenemos todos los bienes comunes que necesita cualquier pueblo para desarrollarse soberanamente. Entonces, a partir de la figura de la sociedad y corporaciones del Estado, eso es posible. Bueno, por eso mismo lo mataron a Rodolfo Ortega Peña, lo mató la AAA, ni siquiera lo mató la dictadura, todavía. Lo había matado la AAA. Y por esta misma causa, digamos, mataron después a los 30.000. Entonces, después vino, cuando recuperamos la democracia, vuelvo a repetir, la alternancia liberal keynesiana. Y toda una confusión de lo que es el peronismo, queriendo borrar la historia, ¿no? Reescribir la historia, creyendo que el peronismo era, no sé, estado de bienestar, o que el peronismo era keynesianismo, cuando no, el peronismo fue un grano en el orto para el capitalismo en nuestra región, ¿sí? Eso fue el peronismo, el hecho maldito. Entonces, bueno, nosotros nos estamos reponiendo de todo eso, compañeros. Nos estamos reponiendo de, bueno, la masacre a toda una generación que ya estaba lúcida, que ya marchaba hacia otro sistema de organización, que era el socialismo nacional, que renegaba del capitalismo, que tenía con qué, porque tenía programa y tenía doctrina, y además tenía filosofía. Bueno, los mataron y después vino el keynesianismo y el liberalismo, ¿no es cierto? Con un modelo de la mano de los liberales muy, muy,
muy norteamericano, ¿no? El sueño de vida americana que se instaló a partir de los medios, a partir de la educación, porque los planes de estudio son bastante extranjerizantes, ¿no? Hoy la escuela no genera desarrollo, no desarrolla conciencia nacional. Bueno, hemos perdido el rumbo y por lo tanto no es fácil recuperarse de eso, pero hay que hacerlo. Es un deber. En algún momento el pueblo argentino tiene que despertar. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es, bueno, formarnos, laburar con formación de cuadros, encuadrar a los compañeros en este proyecto de liberación, y después armar listas. Sí, va a sonar, no sé, un poco eh, apresurado para algunos, pero les voy contando que Cristina ya salió a armar. Axel está armando. Milei está armando. eh, la Villarroel está armando. Todos están armando. Entonces nosotros también estamos armando. Estamos armando listas. Hay que armar listas. Hay que armar listas porque la participación electoral es la forma barata, popular y dinámica para salir a explicar el proyecto de liberación, y que la gente, además de escuchar ideas bonitas, tenga una urna, pueda tener una urna en donde colocarle el voto a ese proyecto de liberación. Y de esa manera ir creciendo en entidad política, es decir, hacer crecer el proyecto desde la carnadura, desde encarnarlo como candidato, y crecer en legitimidad popular, que cada vez haya más gente que conozca el proyecto y que además lo vote, que le haga fuerza, que le dé fuerza. Entonces, el camino es el electoral. Nosotros no creemos en otro camino. La lucha armada no existe como posibilidad. Vos no te puedes enfrentar con una 22 a todo un aparato represivo del Estado que está dispuesto bueno, a todo, ya lo vimos, ¿no? La Ulrich nos lo deja bien claro, comprando tecnología norteamericana y sionista también, para masacrarnos. Así que, no, esa posibilidad no existe. Existe la participación electoral, existe la vía democrática. Es una democracia infame, es una democracia turbia y sucia, pero es lo que hay. Y nosotros miramos el camino de Bolivia, miramos el camino de Venezuela, miramos Nicaragua y hay antecedentes de que los movimientos de liberación nacional tengan una chance, una oportunidad por el camino democrático. Así que Perdón, será... hay un Sí. montón de compañeros que levantaron la mano. Ah, bueno, perdón. Yo con el celu no puedo ver bien porque estoy media... listo, terminé. Hola, ¿quién es que comentó recién? ¿Quién habló recién? Bueno, le vamos a dar la palabra a Jorge, luego a Fabio. Seamos todos así breves, así todos podemos intercambiar. A mí me parece súper interesante lo que está comentando Bárbara. Como dijo ella misma, más allá que nos guste o no nos guste, son análisis para que pensemos todos y todas. Es más, hay algunas de las cosas que coinciden con nuestro invitado de la rancheada anterior, que fue Masitelli, y habló justamente de la alternancia de dos grupos que se repiten. Bueno, adelante, Jorge. Gracias. Gracias, compañero. Gracias, Bárbara. Celebro que levantes la bandera de la liberación nacional y el socialismo nacional. Yo soy un viejo militante revolucionario, años de cárcel, lucha armada, todo eso. Pero en esta coyuntura, ojo, me parece fantástico lo que decís, de acuerdo con todo, salvo en la estrategia de poder. Porque fíjate vos que todas las revoluciones fueron posibles porque el mundo estaba dividido en dos sectores.
y las revoluciones se basaron en el apoyo que tuvieron el campo socialista. Incluso las revoluciones actuales del siglo XXI se basan en el apoyo que tienen de los BRICS, con China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, todos se apoyan, tienen esa espalda. Nosotros perdimos la oportunidad de estar en los BRICS. Debemos estar en los BRICS. Axel juega para esa línea. Es una línea que coincido con vos. Tal vez no sea la línea de la liberación nacional como la entendemos. Pero en esta coyuntura, nuestro enemigo principal son los Estados Unidos, la embajada, el sionismo y Inglaterra. Entonces, la estrategia de poder del campo popular, tan débil como estamos en estos momentos, tiene que considerar la posibilidad de un intermedio que nos aleje del imperialismo, nos acerque a los sectores más revolucionarios que hay en el mundo, que están tratando de destruir al imperio, ayudar a la caída del imperio, y al mismo tiempo construir las fuerzas sociales necesarias que nos permitan liberarnos definitivamente y ser un país independiente y soberano. Para eso falta conciencia, organización. Le falta mucho a nuestro pueblo para llegar a los niveles de conciencia que tenían los 70. Y bueno, sobre eso es donde tenemos que trabajar ahora. Totalmente de acuerdo con vos en que la cuestión electoral sirve. Pero también en la estrategia de alianzas hay que saberla formular, me parece un poquito mejor, porque si metemos a todos en el mismo saco, no nos queda con quién juntar. Y somos muchos los que defendemos también de los sectores keynesianos, digamos, que con políticas keynesianas apuntan a un desarrollo independiente. Entonces tenemos que aprovechar en esta etapa, me parece, hasta que no tengamos una masa consciente que recupere los sindicatos, que recupere los centros de estudiantes, que recupere los barrios, las cooperativas, en fin, hasta que el pueblo no se organice y tome conciencia del objetivo principal, tenemos que tener una táctica más acorde a la realidad. Pero completamente de acuerdo con vos. Gracias. Sí, lo que falta es el proyecto. Lo que hay que poner en el debate político es el proyecto de liberación, que es el gran ausente. Porque si no, esas masas esclarecidas no van a llegar nunca. Y no podemos nosotros anteponer, digamos, la transformación. Pero primero tienen que estar las masas esclarecidas y conscientes para después, bueno, no, primero hay que poner el proyecto para que después los compañeros puedan militar, el Estado empresario, puedan militar la democracia participativa, puedan militar la economía de equivalencias, porque si no, ¿a quién le vamos a engordar la empanada? Digamos, lo que está mal es anteponer la alianza geopolítica a tu proyecto. Si vos no tenés proyecto geopolítico soberano, y claro, tanto vas a ir o con los BRICS o con la OTAN, pero digamos, hasta que vos no tengas un proyecto, no vas a tener un criterio de desarrollo endógeno. Entonces o te van a explotar los yanquis o te van a explotar los chinos, pero en ningún momento van a querer que el pueblo argentino proteja su mercado interno, genere puestos de trabajo, llegue al pleno empleo. Entonces, primero tenemos que nosotros tener un proyecto y después sí, por supuesto, estudiar, analizar y determinar alianzas geopolíticas, porque obviamente estamos en un mundo globalizado. Entonces, y el mercado es internacional, entonces, y en ese mercado nosotros jugamos. Entonces, por supuesto que las alianzas geopolíticas tienen que estar, nadie dice que no, pero lo que está mal es no tirar una línea nacional antes, tirame una línea, por dónde hay que avanzar, qué es lo que hay que recuperar y construir, y después sí, vamos a ver si nos podemos meter en los BRICS, pero meterte en los BRICS en pelota es como estar, ¿entendés? En la pampa y la vía,
o sea, tanto van a hacer los yanquis como los chinos, te van a explotar. No van a permitir que vos desarrolles tu industria estratégica y alcances el pleno empleo. Bárbara, voy a cometer una intromisión, no debo hacer esto, pero yo creo que en primer lugar, para poderse activar o articular con cualquier otro país o grupo de países, lo más esencial es que seamos un país soberano, principalmente dejando de tener una deuda odiosa, que es lo que fue uno de los instrumentos que se usaron para que nosotros estemos en esta condición de vulnerabilidad ya casi permanente, ¿no? Porque es algo de lo que no se resuelve, porque parece que no conviene resolver por las mismas cuestiones que comentaste. Bueno, vamos a tratar de ser breves, por favor. Yo sé que con Barbie es muy difícil, pero bueno. Ahora le damos la palabra a Fabio y a... Ay, está lleno de letras. Eusebio, ¿puede ser? Eusebio, Marcela, y no sé cómo es el orden. Ahí está, en ese orden, por favor. Brevísimos. Si pueden ser preguntas así cortas y así podemos continuar con el orden del día. Si no es mucho pedir. Adelante, Fabio. Fabio, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? Ahí va. Bueno, Fabio está muteado, así que seguimos con Eusebio, porque si no perdemos Hola, ¿me muchos escucha? minutos. Sí, le estaba escuchando atentamente ahí a la compañera y a mí me parece como teoría, como diagnóstico perfecto lo que hace. Mi pregunta sería si toda esta teoría o este diagnóstico que ella hace se puso de práctica o se inició a ponerlo de práctica, que sea en una municipalidad. Como para decir, bueno, mira, en tal municipalidad o en tales instituciones vecinales ya lo estamos desarrollando, vamos viendo los resultados y lo compartimos y vemos que funciona. Esa sería mi pregunta. No, la escala del proyecto es nacional y con justamente proyección regional. No se libera la patria desde un municipio. Nosotros tenemos, por ejemplo, para que te des una idea, tenemos presentado ya en la Cámara de Diputados 3 proyectos de ley para nacionalizar el comercio exterior. La Argentina tiene un comercio exterior que hoy factura 140.000 millones de dólares y el mercado interno apenas mueve 20.000 millones de dólares. Entonces, no van a alcanzar impuestos, créditos blandos para reactivar el mercado interno, para reactivar la pyme. La guita, la vaca lechera de los dólares de la Argentina está en el comercio exterior y eso no lo puedes hacer desde ningún municipio. Necesitas la escala nacional. Estos proyectos son ambiciosos y por eso yo fui candidata a vicepresidenta el año pasado junto con Mempo Giardinelli y aspiramos a eso, aspiramos a todo, vamos por todo. Entonces, estamos formando cuadros, estamos armando listas para poder referenciar el proyecto de liberación y que la gente lo conozca y que le dé mayor notoriedad pública. Pero no somos nosotros los pibes que hacen carrera política y arrancan primero siendo concejales, después siendo no sé qué, después. No. Nosotros vamos a disputar el mercado electoral con candidatos a nivel nacional. Bien. Muchas gracias, Bárbara. Marcela estaba con la mano levantada y ahora Raúl. En ese orden, por favor. Sí, un poco voy a hablar yo, Zulma, si bien estamos acá con Marcela, pero
Un poco para contestarle a Eusebio, pequeños proyectos, es muy difícil abrir un municipio y una comuna. Considero que lo que está planteando la compañera Bárbara es, digamos, un proyecto ambicioso, pero un proyecto de país. Entonces tenemos que entender de qué se trata. La pregunta para ti, Bárbara, de mi parte es, seguramente también andan preparando listas desde el ámbito nacional y ya pasaron por Tucumán Martina Yerbe y Alberto Vuela, ¿sí? Que son compañeros también que están trabajando un poco por la parte, con proyectos nacionalistas o con ideas, fuerzas bastante nacionalistas. ¿Están, digamos, alineados a esa visión también? Esa es la pregunta. Sí, sí. La línea política con algunos matices de diferencia, pero en lo grueso, digamos, en lo estratégico, se podría decir que sí, estamos en la misma línea. De hecho, Martín fue candidato a presidente con el mismo partido. Fuimos interna el año pasado. Así que corrió con la 94B, nosotros éramos la 94A, pero éramos del mismo partido. Así que sí, estamos laburando en la misma línea. Te agradezco la respuesta para Tucumán, sobre todo, y muy bien, excelente tu exposición. Muchísimas gracias. Bien. Raúl, los que ya hablaron, si pueden bajar las manitos porque así no me confundo. Adelante, Raúl. Hola, ¿qué tal, Zulma? Hola, compañeros y compañeras. Muy interesante tu exposición, Bárbara. Soy Raúl Clixo de Segarra. Sí, primero, bueno, creo que va a ser necesario e indispensable que se junte cuadros políticos como Bárbara, Yerbe. A ver, la gran pregunta de fondo es que se hacen acá y en otros países, ¿en base a qué características de dirigentes se tiene que apuntar a la unión, ¿no? Y yo coincido con Podemos de España, que ellos plantean que hay una palabra clave, que es la decencia. Si, si en base a la decencia usamos ese valor y esa característica de los dirigentes, eh, 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 en base a eso empezamos a unir para saber entre quiénes nos tenemos que unir, va a ser suficiente para tener éxito. El problema es que siempre tuvimos a cipayos dentro del peronismo está claro, bueno, se vio evidentemente cada vez más claro, aunque yo lo tuve claro desde hace rato, pero compañeros lamentablemente se dieron cuenta ahora que Scioli era un cipayo, Massa, Zarrualde, bueno, y tantos otros, Pichetto, por lo cual esto demuestra de que no es simplemente un error de Cristina haberlos puesto, sino que hay algo que está funcionando mal en el sistema. Entonces, esto del dedo y de la corrupción y de las tranzas arruina todo. Entonces yo creo realmente que va a ser necesario que Mempo, Grabois, ayer dicen que de Grabois tampoco, no hay ninguna denuncia de corrupción. Hay cosas que nos pueden gustar más o menos de Grabois, pero denuncia de corrupción no tiene. Y bueno, Bárbara, Yerbe, Mempo se van a tener que juntar tarde o temprano. La pregunta es la siguiente, Bárbara. Eh, con respecto al tema, a uno de los problemas que justamente se vienen acarreando desde el menemismo, es la entrega de Río Paraná. Quiero que puedas profundizar un poco sobre esto, que tanto Mempo como la gran Ancira Argumedo denunciaban que por la privatización de los puertos y el mega contrabando que permitieron todos los gobiernos de Cristina, no hizo nada con respecto a la recuperación de los puertos y para evitar el mega contrabando.
que Alcira denunciaba que son más de 40.000 millones de dólares que perdemos por el contrabando que hacen las cerealeras, las ojeras, petroleras y mineras. Quería que, bueno, que puedas profundizar sobre esto, porque, digamos, acá simplemente ni siquiera hay que aumentarle los impuestos a los ricos. Solamente recuperando esa plata se recupera el país. Estamos hablando de sumas enormes. ¿Qué propuestas y cómo lo ves esto? Gracias. Sí, brevemente, nosotros tenemos elaborado el Plan Naval Argentino. El Plan Naval Argentino lo que plantea es la recuperación de dos cosas que necesita nuestro país porque es un país estrictamente marítimo, ¿sí? La Argentina es marítima. Entonces, necesita el derecho a la navegación, que lo perdió gracias a Menem. Menem entregó la reserva de cargas, que es el derecho que nos permite transportar cargas en buques con bandera nacional. Eso lo entregó Menem. Y otra cosa que tenemos que recuperar, que plantea el Plan Naval, es la flota. Nosotros teníamos la primera flota más grande del continente y la quinta flota más grande del mundo gracias a Juan Perón. Juan Perón creó el astillero Río Santiago el 22 de mayo del 48, que supo ser el astillero más grande del continente. Y con el astillero Río Santiago se creó el mercado de la industria naval en nuestro país, que permitió la apertura de astilleros privados y se fabricaban barcos y alcanzamos a tener, junto con Elma, la quinta flota más grande del mundo. Bueno, eso también lo destruyó Menem. Entonces, con el Plan Naval Argentino nosotros recuperamos el derecho a la navegación y la flota mercante nacional. Y el río Paraná es una ruta fluvial interna. No hay mucho que discutir en esos términos porque como es un río nacional, nosotros vamos a prohibir la libre navegación de los ríos, porque esa es la doctrina nacional. Eso es Rosas. Anda a querer navegar un río de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra. Es imposible, porque son proteccionistas. Entonces nosotros vamos a proteger nuestro río Paraná y vamos a impedir que flotas extranjeras penetren en nuestro río. Entonces el río Paraná se va a navegar con barcazas de bandera nacional, por supuesto. Las barcazas son son balsas que flotan en el agua, no tienen motor, o sea que no generan impacto ambiental. Tienen 3 metros de calado, por lo tanto no tenés que dragar el río, no tenés que lastimar el ecosistema. Entonces, hay que usar barcazas. Las barcazas son muy simples de fabricar, como les decía, son balsas, se enganchan en tándem y forman trenes de barcaza que son empujadas por un remolcador de empuje. Entonces, esas embarcaciones son muy simples para fabricar. En 15 días logramos fabricar una barcaza, reactivar astilleros y emplear a trabajadores. Entonces, ese es el camino para recuperar el río Paraná, con la embarcación de barcazas y la política del no dragado, de no lastimar el río. El dragado es un dragado natural de mantenimiento que se hace para que pueda navegar la barcaza, pero no la política de dragado para que ingresen los megabuques Panamax, en donde ustedes saben que para que entren los buques Panamax a nuestro río, dragan 15 metros de profundidad al río. Están destruyendo todo. Y la política de dragado de las multinacionales la quieren extender hasta Barranqueras Chaco, quieren dragar todo el río Paraná. Ahora están dragando hasta Rosario, pero quieren dragar hasta Barranqueras Chaco. Entonces, eso lo tenemos que impedir. ¿De qué manera? Prohibiendo la libre navegación de nuestros ríos. No entra ningún buque de bandera extranjera, solamente barcazas nacionales. Y lo jugoso del negocio de la navegación no está en el río Paraná, está en las rutas marítimas de ultramar, como son los 20.000 kilómetros a China o los 15.000 kilómetros a Europa, que ahí sí, digamos, nosotros navegamos con buques de gran porte, ¿no? Con buques de gran porte hasta China,
hasta Europa, ¿sí? Y vale muchísimo más, vale 4 lo que la barcaza vale 1, en el buque de ultramar vale 4. Entonces, tenés que multiplicar 4 por los 20.000 kilómetros a China. Son 80.000 veces más, 80.000, lo que vale transportar carga a China que lo que vale transportar carga en los 1.000 kilómetros del río Paraná. ¿Sí? Porque la barcaza vale 1, lo que el buque vale 4. Y los kilómetros del Paraná son 1.000. Y los kilómetros a China son 20.000. Entonces, ¿dónde está el negocio jugoso, lucrativo? Y en el transporte de cargas a China, no en el transporte de cargas del Paraná. Eso es un negocio chico, eso es un vuelto al lado de lo que vale transportar cargas a Europa, al sudeste asiático, que es lo que necesitamos recuperar. La Argentina navegaba, la Argentina transportaba cargas de ultramar. Hay que recuperar eso. Y ahí recuperás, y cierro con esto, recuperás 3.500 millones de dólares anuales, que hoy nos corresponde facturar a nosotros y los estamos pagando en su totalidad a flotas extranjeras por no tener barcos. Entonces necesitamos recuperar el transporte de cargas de ultramar para repatriar los 3.500 millones de dólares que hoy se fugan de nuestro país por no navegar, por no hacer el flete marítimo. Gracias, paso la palabra. Gracias, Bárbara. Les comento a todos y a todas que como el tema es complejo, Bárbara no puede hacer una respuesta corta. Evidentemente, cada pregunta conlleva a una explicación para que se entienda bien de todo lo que se está hablando. Bueno, le paso a Rosario, ¿puede ser? La palabra. Sí, las preguntas que sean breves, las respuestas le dejamos a Bárbara que desarrolle porque si no, no vamos a entender. Gracias. Bueno, es brillante la exposición de la compañera Bárbara. Es importante, como dice la compañera, que tener proyecto, porque es lo que yo siempre he discutido, por ejemplo, con los compañeros de acá en el peronismo, de que están detrás de un personaje, pero sin poner un proyecto, porque lo que decía Perón es primero la patria, después la organización y luego los hombres. Que primero tiene que haber proyecto, el plan. ¿Qué es la patria? La patria es un plan de gobierno que dé felicidad a la población. Entonces primero tenemos que tener un proyecto y recién ver la organización y después ver quién nos puede representar. Porque si estamos detrás de alguien, que simplemente la oligarquía peronista es lo que está ocupando a todos. Entonces eso me, me parece muy importante la valentía, el coraje y la juventud que tiene las compañeras, y también las buenas intervenciones de los compañeros más grandes, que también por experiencia ¿no? van dando algunos matices, que es muy importante. También lo que dijo la compañera Zulma, el tema de la deuda externa. Para mí siempre donde voy, he hablado de la deuda. El problema de Argentina son tres siempre yo. Deuda, la prensa y el partido judicial. A esos tres tenemos que apuntar. Eso nomás sería, compañera. Gracias. Levantó la mano Carlos Zurita desde Santiago del Estero. Adelante, Carlos. Sí, no quería perderme la oportunidad de opinar. Como siempre, todos podemos hacer análisis, conjeturas. Lo principal es empezar a ver cómo se va a ganar legisladores para llegar al futuro, al gobierno, y desde allí empezar la transformación profunda que evidentemente no necesitamos. Aquí no hay muchos secretos. Hay que volver a lo que se interrumpió en el 55.
Muchos somos plenamente conscientes de todo esto. Los métodos, las formas, la modernización, sí, lo podemos hacer. Tenemos un gran caudal de intelectualidad en Argentina, de inventiva, de improvisación que lo puede lograr. Pero primero hay que ganar una elección y que un gobierno llegue, un gobierno popular llegue al gobierno. De ahí se hará la transformación profunda. Tenemos que hacer peronismo sin decir peronismo. Tenemos que hacer la revolución sin decir que vamos a hacer la revolución. Aquí tenemos que persuadir todo ese votante que votó a Milei y que todavía está extraviado. Entonces, eso es muy importante en este momento. Ver cómo nosotros vamos a recolonizar o reconquistar esas subjetividades que votaron al neoliberalismo. Aquí la lucha se plantea ahí, en la comunicación mediática, en cómo ponemos ideas que seduzcan, que persuadan a los votantes y a los indecisos, sean de derecha o de izquierda. Creo que nosotros podemos hacerlo, pero lo principal para llegar a eso es que así como Bárbara se acerca, el gran desafío es unir este espejo roto, fragmentado que es el campo popular, con todo lo que podemos decir, y hasta lo campo popular liberalizado, como diríamos así ideológicamente. ¿Por qué? Aquí tenemos que ganar la conciencia del votante para que por elección comencemos a llegar candidatos. Y lo que puede unir al campo popular es un programa científicamente construido y que comience a devolver la esperanza a toda la Argentina e incluso a los votantes del perturbado perverso que tenemos de presidente, que empieza a descreer ya de sus promesas. Entonces, para nosotros, a mí, desde mi punto de vista, es claro, tenemos argumentos de cómo empezar a reconquistar esas subjetividades con ideas, con propuestas. El método que podemos emplear hay que discutirlo. Tenemos que estrechar vínculos con el campo popular y empezar a delinear las primeras ideas para lanzarlas. Tenemos que hacer pensar al pueblo argentino y desde allí seguir avanzando en más. Eso nomás quería decir de mi parte, compañeras y compañeros. Gracias, Carlos, por tu opinión. No fue pregunta, pero bueno, la vamos a dejar pasar. Bueno, le vamos a pasar la palabra a Carlos y Héctor. No sé cuál de los dos levantó primero la mano. Carlos Vega. Sí, primero Carlos. Primero Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Zulma. No, la verdad que tuve 3 llamadas que me hicieron interrumpir el hilo de la conversación, así que hubo partes que me perdí, pero pude leer en el chat muy malos tratos entre compañeros a los cuales nosotros no estamos acostumbrados. Así que les pido por favor que aquel que sea incapaz, o ella que sea incapaz de tener un debate con respeto, que por favor se retire, porque nosotros solamente trabajamos sobre las ideas y debatimos en un clima de mutuo respeto. Eso por un lado. Y por otro lado, nada más quería aportar en lo que decía Carlos Zurita, que estoy de acuerdo con lo que él plantea, pero lo que yo no estoy de acuerdo en seguir trabajando detrás de las estructuras partidarias, es decir, construir un gran movimiento nacional y popular, pero por fuera de las estructuras que por supuesto ya nos abandonaron. Así que es la hora nuestra. Eso quería aportar nada más. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, me sumo al pedido del compañero Carlos, que nos tratemos con respeto y bueno, son bienvenidas las opiniones, pero en este caso, en esta parte, en realidad tendría que haber preguntas y todo con respeto. Adelante, Héctor. Buenas noches, gracias. Creo que estamos en un momento en que cada propuesta
tiene que decir cómo. Perdón, ¿escuchan bien todos? Porque yo escucho muy bajito. A ver, voy a acercar el micrófono. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Se escucha mejor? ¿O no se escucha directamente? Yo sí lo escucho. Bueno, voy a hacer 3 o 4 propuestas de propuestas, es decir, diciendo el cómo. Pienso que en las próximas elecciones legislativas tenemos que, más aún que ahora hay boleta única, aunque no la hubiera, los aspirantes a ser legisladores tendrían que firmar con nosotros un contrato en el cual determinen qué leyes van a presentar, impulsar y aprobar si es posible. Y que esa sea la plataforma, un conjunto de leyes que ellos van a empujar. Y, por ejemplo, que la canasta básica sea igual a la jubilación mínima y al salario mínimo. También puede ser la derogación del RIGI, porque entrega al país. Es decir, no estar más en una lista porque alguien lo definió, porque no anda bien. Compañero, le sumaría el no robar también. Eso está en los mandamientos hace mucho tiempo, pero parece que no funciona. Este contrato, bueno, obviamente no es legal, sino que es político. Y uno puede decir, bueno, si no me lo firmás, no te voto. Y si lo firmás y no cumplís, ya veremos la forma de echarte, o de últimas, no te voy a volver a votar. También podría plantearse, bueno, ya di 2 ejemplos y después una lista de leyes hasta que se les puede dar forma, y que sería un trabajo que se puede hacer en este grupo o en otros grupos. Es decir, de ir haciendo el conjunto de leyes que los aspirantes a legisladores deberían impulsar. Respecto de la comunicación, con el compañero Zurita hemos tratado el tema de un anillo de comunicación que recorra todos los pueblos del país. En cada pueblo una FM o un youtuber que se haga cargo de la información que recibe del nodo anterior del anillo y lo pase al siguiente. Hasta cerrar todo un circuito que dejaría de usar las leyes y todo el odio que hay adentro, fijaría la agenda nacional y popular y 1 hora por día podría tener información de fuentes que podrían ser Cristina, Axel y gente confiable del movimiento nacional y popular, para tener una conducción estratégica imprescindible y una conducción táctica. Eso sería el poder cómo ejercer nuestro poder en las elecciones, cómo ejercer nuestro poder en la comunicación. Y por último, para ejercer el poder en la calle, creo que tenemos que seguir el ejemplo de las madres, ¿no? Y el otro día en el hospital, cuando lo iban a clausurar, el director se fue y dejó un mensaje: reclamen en Balcarce 530. Y eso me pareció igual a cuando a las madres en el 77 la policía le dijo circulen. Y empezaron a circular y siguieron circulando y persistieron. Yo creo que nosotros, las decisiones que tenemos en este momento para revertir hasta dónde se ha caído la Argentina, tienen que tener la característica de la persistencia. La elección es una oportunidad en el tema del poder político. La calle tenemos que manejarla según las madres y según como ellos quieren un enfrentamiento y ellos están armados y todo eso, hay que seguir las reglas de Sun Tzu de la guerra, pero aplicadas a la política, para que podamos persistir en las calles. Por ejemplo, habría que evitar
el retiro parcial, porque ellos acostumbran a reprimir a los últimos grupos que quedan. Y por último, en el campo del poder del dinero, yo realzo lo que ha hecho quien ha ganado poder en eso, que ha sido Quintela en La Rioja, que generó los chachos, que andan tan exitosamente que ya los están aceptando en las provincias limítrofes. Bueno, eso creo que es algo que se puede tratar en estos grupos para darle una salida a la charla. Porque yo estoy de acuerdo en general, evitar inclusive estas discusiones que ha habido, porque una cosa es proponer algo para hacer y otra cosa es discutir desde ciertos pensamientos, ideas y a veces desde el inconsciente. Bueno, quería dejar esto y vamos a ver qué podemos hacer. Bien. Bueno, muchas gracias, Héctor. Creo que podríamos ir terminando la ronda. En realidad esta ronda era de preguntas, cosa que, bueno, son muy pocos y pocas los que han hecho preguntas. Me parece que Bárbara ya comentó respecto de la posición de la Social 21, habló que ellos ya tienen un programa, ¿sí? Y fue muy clara en todas las apreciaciones que hizo. Yo quería acotar que además, si también me permiten, se resaltó también además de todas las problemáticas económicas y de soberanía que nos inflige el mal uso de nuestro río Paraná, en particular, también ocasiona graves problemas de ecología con el dragado y con la fuerza que ejercen las olas del río al pasar semejante cantidad de buques de alto porte, como ya lo comentó Bárbara, van estropeando todas las costas y complicando el tema de los humedales y ocasionando una cosa tras otra, un montón de problemáticas con el clima y el ambiente. Bueno, le voy a dar la palabra a Wada y luego a Osvaldo y Nahum. No sé, Bárbara, cuánto tiempo más tenés para estar en la reunión, pero además entiendan, compas, que tenemos que hablar también de otros temas que vienen al caso. Así que bueno, adelante, Wada. Gracias, buenas noches. Perdón que entré tarde y también quizás perdí parte del tema. No te preocupes, Wada, tenés media falta. Perdón. Que capaz que pregunto algo que ya se dijo, pero digo, qué mecanismos podríamos tener o construir para garantizar, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy tenemos la ley que dice en la Constitución los jueces para sostener su cargo tienen que tener buena conducta y no estamos pudiendo hacer cumplirlo. ¿Sería el defensor del pueblo, la figura del defensor del pueblo, eso, un observatorio ciudadano? ¿Qué mecanismos necesitaríamos para poder garantizar que no nos pasen por encima con la ley, ¿no? Gracias. No sé si fui clara. Sí, fuiste clara, no sé si la pregunta es pertinente, pero bueno, adelante, Bárbara. Perdón. Adelante, Bárbara, si querés responder, si te parece.
La pregunta era sobre hacer cumplir la, la ética en la gestión. ¿Esa era la pregunta? Hacer valer el proyecto, ¿cómo podemos concretarlo una vez que está planteado y podemos Ok. legitimarlo? ¿Cómo lo podemos garantizar? A eso me quería referir. Excelente, muy buena pregunta, compañera, porque me da lugar a explicar la democracia participativa como método de gobierno. Nosotros lo que planteamos es que esta democracia representativa no alcanza. La Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque los representantes vienen traicionando sistemáticamente la voluntad popular, traicionan el mandato del pueblo. Entonces, nosotros queremos, sí, tomar decisiones de gobierno, no queremos solamente ir a votar cada 2 años personas, gente. Queremos votar políticas, queremos votar si la deuda es legítima o no. Queremos votar los proyectos para crear puestos de trabajo. Queremos tener incidencia sobre temas que verdaderamente sean trascendentales, como trabajo, vivienda, educación, salud, es decir, temas que nos competen a nosotros, porque nos hacen votar personas. Y nosotros votábamos, viste, concejales, consejeras escolares, diputados, legisladores, o sea, un montón de gente a la cual no le conocemos la cara, no le conocemos sus ideas, no conocemos nada y sin embargo está naturalizado, vamos y ponemos el voto. Ahora, después pagamos los platos rotos de todas las decisiones que toman estos políticos en nombre de nosotros. Entonces, eso no va más. Nosotros creemos que hay que intervenir como pueblo en las decisiones políticas. Y tienen que haber ámbitos institucionalizados, por ejemplo, la Asamblea Popular, este, en donde nosotros nos organicemos regionalmente, municipalmente, y que esas decisiones que se tomen en asambleas populares tengan vinculación directa. También creemos en el referéndum como método para tomar decisiones políticas importantes. Y también creemos que el voto de nuestros representantes tienen que estar sujeto a revisión. Tiene que haber control de gestión de parte del pueblo. ¿De qué manera? Bueno, que cada representante diga qué es lo que va a hacer, en qué plazo y cómo lo va a hacer, para que después haya informes públicos de gestión y que el pueblo corrobore si efectivamente cumplió con su palabra. Y que si cumplió con su palabra, se ratifique el voto, se ratifique el mandato de esa persona. Y si no cumplió con su palabra, que se revierta. Es decir, revocatoria. Entonces, si el presidente no cumple con crear los puestos de trabajo que dijo, construir los hospitales que dijo, construir las escuelas que dijo, bajar la inflación, es decir, con todo lo que cumplió, bueno, entonces que se revoque y que se cambie el presidente. Bueno, ese método se llama democracia participativa. Existe en el mundo y en la Argentina estamos muy atrasados. Estamos muy atrasados. Todavía seguimos votando a personas que nos traicionan permanentemente. Y no tenemos, y somos impotentes ante eso, ante tanta mentira, tanta traición. En este país es impune. No se paga por traicionar el voto del pueblo. Entonces, la democracia participativa transparenta la cosa, transparenta la política. Entonces se acaba la joda con la democracia participativa. Eso es uno de los pilares rectores de nuestro proyecto de liberación. Muchas gracias por la pregunta, porque me permitió mencionarlo. Muchas gracias y gracias por toda la charla. Gracias.
Tiene la mano levantada Osvaldo. Adelante, Osvaldo, por favor. Osvaldo Lapua. Desmuteate, compañero. Hola, buenas tardes, Bárbara. Bueno, la pregunta por ahí era, que vos recién lo mencionaste al principio, el tema del proyecto que tenían armado ustedes, saber un poco más sobre ese proyecto, y dentro del partido de ustedes que tienen armado ahí, qué representaciones o quiénes son los representantes que tienen por ahí en cada una de las provincias o cómo están trabajando. Por ahí nosotros que estamos en Mendoza no conocemos en realidad a nadie de la Social 21 acá, o cómo llegar o cómo tener ese conocimiento, porque por ahí yo creo que parte de lo ideal sería que más allá de los representantes que tenemos de candidatos en los distintos cargos, ya sea desde concejal hasta presidente, pero bueno, por ahí hay ciertos sectores que no son conocidos por ahí en el resto del país, y bueno, y por ahí uno va y vota siempre a la misma línea o siempre en los mismos lugares, y por ahí no tenemos ese conocimiento del resto de los compañeros y de los proyectos que tienen presentado el resto de los compañeros, y que por ahí a lo mejor son mucho mejor que lo que están presentando actualmente los candidatos que hemos llevado a presidente, ¿no? Esa sería la pregunta por ahí. Compañero, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Mendoza. Muy bien. Bueno, el método es ir conociendo la línea, y bueno, y estudiarla y participar de debates. Esa es la forma en la que nosotros venimos encuadrándonos, junto también a otros compañeros, y de esa forma nos vamos construyendo como candidatos del proyecto. Y bueno, y es a partir del estudio y del intercambio, del debate, porque uno no solamente yendo, sino que también aprende debatiendo con otro, pensando con otro, ¿no? Por eso para nosotros la asamblea participativa es el método para hacer la formación de cuadros, la formación política. Nosotros le llamamos cátedra bárbara, que es un oxímoron en sí mismo. Es la cátedra de la barbarie, es la cátedra que nos negó la academia a los negros de mierda. Es una forma de conocimiento distinto al que imparte la academia. La academia lo que hace es enseñarnos a adaptarnos al sistema capitalista. Bueno, nosotros en la cátedra bárbara pensamos otro método. Pensamos otro método de organización de la vida y del mundo, que no es el capitalismo, que es el socialismo del siglo XXI. Entonces ahí estudiamos qué es la inflación, quién la genera, cómo la generan, qué es la plusvalía, cómo la generan, cuánto se llevan, porque analizamos los balances de las empresas y ahí estudiamos cuánta plusvalía le roban a los trabajadores en determinadas empresas multinacionales. Estudiamos también, bueno, qué significa el Estado empresario, qué es esto de la forma de la propiedad social de los medios de producción, y de qué manera nosotros podemos asociarnos con otras empresas del Estado y formar bloques regionales de poder económico para enfrentarnos al capital multinacional. Bueno, todas esas cosas no la enseñan en ninguna universidad. Entonces, es un conocimiento que necesitamos fabricarnos nosotros, los pobres, para poder aprender a cómo salir de este sistema, cómo proponer una alternativa superadora. Entonces, en la cátedra bárbara lo que hacemos es estudiar eso, y bueno, se arman unos debates recalientes, en donde nadie se ofende, porque lo que falta un poco es eso, ¿no? Calentarnos un poco. Estamos demasiado
demasiado modositos y educaditos. Necesitamos calentarnos, putearnos, pensar, y bueno, y todo eso ocurre en la Cátedra Bárbara. Que bueno, Mendoza nos queda lejos, pero si de repente se junta gente, bueno, hacemos un esfuerzo, una vaquita y nos vamos para allá, para Mendoza, y le llevamos todas las letras, todos los textos, y hacemos un ciclo de cátedras bárbaras express, y después, bueno, plantamos la semillita y después ustedes se hacen cargo de la continuidad y arman ahí. Eso se puede hacer. De hecho, eso lo hemos hecho en otras provincias donde sí hicimos, por ejemplo, en Santa Fe, por ejemplo, en Córdoba, que hay compañeros que han desarrollado la línea y se están organizando y están armando listas en esas provincias. Estás muteado. Escucha. Y con respecto al proyecto que ustedes tienen armado, ¿qué tipo de proyecto es o cómo se puede conseguir como para empezarlo a estudiar, a analizar? Hace una cosa, yo dejo mi número, voy a escribir mi número acá en el chat, Dale. para los que están interesados me agendan y me mandan un WhatsApp y yo les respondo con los textos. Al principio te puedo ir compartiendo textos breves y si de repente hay interés, te puedo compartir textos más extensos donde desarrollamos la línea con más detalle. Ahora ¿Sí? escribo mi número. Dale, buenísimo, gracias compañera. Gracias, Bárbara. No sé, Zulma, si estás por ahí. Acá estoy. Hoy tuvimos un día así movido. Bueno, le damos la palabra a Naum y luego Diego. Adelante, por favor. Sí, saludos a todos. Bueno, yo voy a primero a decir que me parece muy interesante todos los planteos que se han hecho, pero me parece también que tal vez por mi edad, entonces les puedo decir que son planteos que escuché hace 50 años atrás, 60 años atrás, cuando yo era joven, iba a la universidad, militaba en el centro de estudiantes. Bueno, prácticamente son los mismos planteos. Y han surgido cosas nuevas en la vida política, temas nuevos y que plantean desafíos nuevos. Y parece que la inercia de proceder de la misma forma de siempre hace que no se enfrenten los nuevos desafíos, incluso a veces se los esquive. Eso no quita validez a los planteos que vienen desde hace 50 años, 60, 70 años sobre la liberación nacional, ganar la soberanía, etcétera, etcétera. No le quita mérito, pero agrega nuevos aspectos que hay que tener en cuenta para no volver a caer en fracasos. Porque los fracasos también fueron rotundos los fracasos. No solo en la Argentina, gobierno tras gobierno con discurso progresista fracasó, sino que en otros países latinoamericanos, donde incluso tomaron el poder, llegaron al poder fuerzas progresistas, fracasaron después de subir al poder y de tener el poder. ¿Cuál es uno de esos desafíos nuevos y que en buena medida es responsable de muchos fracasos de las fuerzas progresistas? Les voy a decir, y que está en boca de todos los ciudadanos argentinos, porque el pueblo aprendió y se dio cuenta que hay un problema por ahí y que no está resuelto ni hablado lo suficiente, que es el tema de la corrupción. Y ahora les voy a decir y les voy a hablar desde mi rol de especialista en el tema de la corrupción, que si no solo el ciudadano inquieto por la corrupción. Yo escribí libros sobre la corrupción, fui asesor de las Naciones Unidas, profesor de universidades, asesor de gobiernos, estudiando muy profundamente el tema de la corrupción, que es muy difícil de enfrentar, porque plantea desafíos técnicos muy importantes. No es solamente un asunto voluntarioso, de voluntad. Buena gente que dice, yo voy a ser decente
entonces vótenme a mí y yo termino con la corrupción y eso es todo. No. ¿Cómo, señor, va a terminar usted con la corrupción? ¿Dónde dice en el programa de su partido específicamente tema corrupción? La eliminamos de tal forma. Y esa propuesta, ¿de qué comisión de especialistas en corrupción la elaboró dentro del partido? Ningún partido ha querido formar una comisión para que elabore métodos, nuevos sistemas, porque fracasaron los existentes, para luchar contra la corrupción. Hay nuevos métodos, claro que hay. La inteligencia artificial puede ayudar muchísimo para luchar contra la corrupción. La transparencia a través del uso de Internet puede ayudar muchísimo. Yo dirigí la primera experiencia de un gobierno para luchar contra la corrupción usando Internet. Fue la primera experiencia en Latinoamérica que se hizo, yo la dirigí desde un gobierno. Propuse el proyecto, me lo aprobaron y lo dirigí por 2 años. Por supuesto, fracasó en sus intenciones. También aprendí del fracaso de esa experiencia. Bueno, lo que quiero decirles es que sugiero que en cada partido político agreguen el tema de la corrupción, pero lo agreguen formando previamente un grupo de especialistas, de profesionales que conozcan bien el tema, para que elaboren qué técnicas y métodos van a proponer en su programa para que sea creíble que van a luchar contra la corrupción con eficiencia. Porque si no, si todo queda en la ambigüedad y solamente en el concepto muy etéreo, aunque bien intencionado, de la participación colectiva, la participación ciudadana, sí, pero en muchos países progresistas fracasó. No pudo esa sola premisa derrumbar la fuerza que la corrupción tiene. ¿Por qué? Porque la corrupción es el gran instrumento que tiene el sistema opresor para ganar voluntades. Milei subió con muy pocos diputados y senadores, pero le alcanzó para obtener de su lado todos los diputados y senadores que precise para sacar sus leyes adelante, con métodos no santos. Y peronistas que subieron con grandes promesas al pueblo y gente buena. Pero hay un detalle que no se puede olvidar, que los especialistas en corrupción sabemos, que cuando sube una persona al poder, por mejor intencionado que sea, sufre la tentación de la corrupción. Y se produce en muchísimos casos de gente que viene de las líneas progresistas, lo que en psicología se llama la metamorfosis, que produce que un funcionario honrado, cuando esté en el poder, se convierta en un funcionario corrupto. Y otro aspecto muy importante que la gente no conoce. Cuando se habla de los daños que la corrupción le causa a un país, no es por el dinero que se meten en su bolsillo los funcionarios corruptos. Los técnicos sabemos muy bien que el daño económico que le produce al país es que por cada dólar que se meten en el bolsillo, producen cientos o miles de dólares de pérdida al país, porque para recibir ese dólar en el bolsillo firma cosas, autoriza cosas que causan muchísimo daño al país. Entonces, que cada acto de corrupción genera muchísimas pérdidas. En el país, ¿por qué creen ustedes que habiendo cientos y miles de millones de dólares sin declarar de argentinos, la mayoría en manos de grandes evasores fiscales, ni Cristina, ningún gobierno progresista argentino hizo nada para poner un método para cobrarles por lo menos una parte, que con eso se pagaría fácilmente la deuda externa? Raúl mencionó el contrabando por el río Paraná, el contrabando de exportaciones. Ustedes saben que la mayoría de las fuerzas progresistas no quiere tocar el tema. Ha sido denunciado como muy bien dijo Raúl, por Argumedo,
legisladora y una de las más brillantes sociólogas que tuvo la Argentina, fallecida hace poco, por desgracia, fue denunciado por Pino Solana, fue denunciado por muchísimos legisladores y periodistas, y las fuerzas políticas le rehuyen al tema generalmente. No es el problema del río Paraná, los 3.500 millones de dólares que perdemos por no usarse barcos con bandera argentina. Eso es un problema totalmente menor. Son los 40 o 80 mil millones de dólares que se ha estimado que pierde la Argentina de recibir el Estado argentino por el contrabando de exportaciones. Entonces, estamos hablando de las megas corrupciones. Hay 10 mega corrupciones en la Argentina que destruyeron la economía argentina. Y no obstante, como la Argentina tiene riquezas enormes y nuevas, como la riqueza del litio, los minerales, el petróleo y el gas que ahora se puede exportar, tiene riquezas enormes justamente en esto, aparte de la producción de alimentos. La corrupción de vuelta, suba el gobierno que suba, si no va a haber nuevos y más eficientes controles, los sistemas de corrupción van a funcionar eficientemente, los sistemas de impunidad y vamos a encontrarnos que se van a perder esa riqueza, no van a ir a parar al pueblo argentino. Como muy bien se dijo, van a ir a parar justamente a las empresas extractivistas, al modelo colonial de producción y exportación de los bienes argentinos. Entonces, lo que yo sí sugiero en forma concreta es que aparte de los programas extraordinarios que se quieran elaborar sobre liberación nacional, soberanía y todo eso, se contemple específicamente el punto corrupción político, forme una comisión de estudiosos en el tema y que esa comisión sea la que lleve sus resultados a mesas más populares, donde ahí se discute y se conozca y se lleve a los medios. ¿Ustedes dónde están las propuestas esas en los medios? Cuando veo la televisión, etcétera, me encuentro con los discursos progresistas usuales de la gente bien intencionada, no hablo de la malintencionada, pero no hablan de qué método de corrupción habría que usar o no. Ustedes saben que el DNU fue defendido por Cristina y es uno de los instrumentos principales que facilitan la corrupción en la Argentina, el DNU que está usando ahora Milei para gobernar como un rey, como un monarca. Ustedes saben que se hacen leyes de forma tal que faciliten la corrupción en la Argentina, no que la impidan y que luchan con la corrupción, y que no son denunciados por las fuerzas progresistas. Parecería que en ciertos niveles hay tal nivel de convivencia entre las fuerzas progresistas y no progresistas, donde se callan cosas que no tendrían que callarse. Entonces, concretamente, no quiero abusar del tiempo, perdonen si me extramilité, pero mi propuesta concreta es que se generen comisiones de especialistas en el tema, los hay en la Argentina, para que ellos sean los que técnicamente propongan las nuevas formas, métodos, sistemas y técnicas que garanticen a la población argentina que los esfuerzos políticos y económicos y laborales del pueblo argentino no sean de vuelta dilapidados por la corrupción, sea quien sea el gobierno que suba. Muchas gracias.